Venimos desde bastante lejos, quise llegar al evento. Ustedes con más esfuerzo que yo llegaron aquí en canoa desde lejos, atravesando las ciénagas para encontrarnos, que no solamente es encontrarse conmigo, sino que es encontrarse entre ustedes mismos, porque la historia de esta región desde hace décadas demuestra que cuando el campesinado se encuentra a sí mismo, cuando se mira al compañero o la compañera que de otro lugar llega aquí y se encuentra, se nota el poder, la potencialidad que el campesinado tiene como actor social, económico y político de Colombia. Y ese es uno de los avances que quizás este gobierno entrega. No solamente la tierra, no solamente cultura. Aquí no suena más 57, sino que suena los gaiteros, las gaitas, las cumbias, los porros en otros lugares. Suena la música del pueblo que debe ser dimensionada hasta donde más se pueda. Emisoras locales, nacionales que deben recoger la televisión, que para no embrutecer, sino para enseñar, debe transmitir esa cultura que es como el cemento de una sociedad. La pega, la vuelve fuerte, la vuelve unida. La sociedad unida es indestructible, puede contra la muerte misma, porque como especie nos vamos adelantando en el tiempo, solo ayudándonos podemos progresar. Y esa es quizás la mejor de las entregas que hacemos en esta región, que antaño vivió un movimiento campesino fuertísimo. Casi 50,000 campesinos y campesinas llenaron la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando aquí en buses, en camiones, se iban marejadas de campesinos allá en los años 70, principios, para pedirle a un gobierno en blanco y negro, no había televisión en color, que hiciera la reforma agraria. Al contrario, un año después de esa movilización, el señor Misael Pastrana acabó con la reforma agraria que había comenzado Carlos Lleras Restrepo. El nieto ya no se acuerda de esa reforma agraria. Le pedí en alguna conversación con él hace tiempo que en lugar de pensar en los grandes negocios de las carreteras 4G, nos juntáramos para recordar la obra del abuelo y terminarla. Porque Colombia desde hace más de un siglo, 2 siglos, necesita de una reforma agraria, como la ha hecho Estados Unidos, como la ha hecho la Europa, como la ha hecho China y la vieja Rusia cuando sacó al zar del poder, como lo ha hecho Japón y Corea del Sur, como lo ha hecho cualquier país que se haya desarrollado industrialmente en el mundo. Porque para desarrollar industrialmente un país hay que trabajar la tierra primero, hasta el último centímetro. Y la tierra no lo trabajan hacendados acostumbrados a ser señores feudales que creen que la tierra es simplemente un instrumento de poder regional y no un instrumento de producción. La gran diferencia entre un gran hacendado improductivo, y los hay en las tierras de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, del Magdalena, del Caribe y del Magdalena Medio, es que el hacendado usa la tierra simplemente para tenerla y el campesino o la campesina usa la tierra para producir alimentos. Y hay una gran diferencia entre esos dos usos. Porque si se deja la tierra en manos del primero, no hay trabajo, hay salarios de hambre, jornales que no alcanzan para el comer, y de vez en vez, cuando necesita arreglar una cerca o marcar una res,
cuyas vacas apenas si se pasean usando 2 o 3 hectáreas, cuando allí mismo se podría producir maíz, algodón, yuca o cualquiera de los otros productos que llegarían a la mesa de los colombianos, mucho más baratos, mucho más nutritivos. Un pueblo que se alimenta bien es un pueblo que puede pensar en la libertad, que puede pensar en el progreso, que puede hacer poesías, arte y canciones como aquí lo vemos. Pero un pueblo hambriento no es más que un pueblo que como rebaño se lleva o a los cementerios o a la esclavitud. Por eso esa diferencia entre hacendado y campesino es bueno establecerla, porque en su querer tener la tierra simplemente para tenerla, los hacendados han matado muchísimos campesinos e hijos e hijas del campesinado. No más aquí la familia Lambraño Misal, que acabamos de entregarle el reglamento de uso de la tierra colectiva para toda la comunidad de los bordes del complejo cenagoso Machado. Eso que hemos hecho aquí muestra las dos cosas. ¿Por qué mataron a sus familiares? ¿De qué lado estuvo la fuerza pública, compañeros? Peor aún, ¿de qué lado estuvieron los jueces que deberían haber hecho la investigación, la fiscalía? ¿De qué lado estuvieron los alcaldes? ¿Por qué tantos muertos en Sucre y en Córdoba durante décadas? Recordaba frente a Mancuso, allá en Tierra Alta, la historia del Boche. Hernández era el apellido del Boche. La historia de Juana Julia Guzmán, allá en los años 30 y 40, cuando ella como mujer empezaba a organizar los primeros comités del campesinado que tomó tierras. Le llamaron la burguesía, le llamaron los hacendados, los baluartes rojos que fueron uno tras otro, siendo testigos de masacres cuando el paramilitarismo desde Antioquia se tomó Córdoba y se tomó Sucre. La sierra eléctrica, los mochacabezas, como decían popularmente por aquí, ejércitos privados al servicio del narcotráfico y al servicio del gran hacendado, porque entonces fueron expulsando los campesinos de su tierra, dejando solo el campo para que las vacas pudieran pasear la holganza, vacas siempre en manos y propiedad de estos señores de la tierra, y el campesinado terminó llenando la ciudad de Sincelejo. La mitad de Sincelejo es de desplazados de la tierra, y la alimentación empezó a faltar en la mesa de la familia. Ahora el mango lo traían importado, ahora el aguacate lo traían importado, ahora ni el bocachico se puede pescar, sino que viene de la Argentina, y así nos fuimos quedando sin trabajo en medio de la pobreza. Convirtieron a Sucre en uno de los departamentos más pobres de Colombia. Su niñez empezó a morir de hambre, su educación a fallar, el agua potable a no llegar. De sangre se llenaron sus tierras, de mafias la política, compravotos, aliada al narcotráfico, y no hubo esperanza hasta que nosotros llegamos aquí. Esa historia la queremos cambiar. Y para cambiarla empecemos por la tierra. Lo que estamos haciendo hoy aquí es culminar una lucha de décadas, yo diría que de siglo. Un gran intelectual de la región, momposino él, Orlando Falsborda, escribió un hermoso libro que todavía no he encontrado quien me regale los varios tomos, no sé dónde se encuentra, que es la historia doble de la costa. Uno de esos tomos se llama La Resistencia del San Jorge. Yo me lo leí hace tiempo.
y cuenta, escrito ya hace varias décadas, de la larga historia en donde playones bajos eran luchados por el campesinado para establecer un uso común de la tierra allí, tierra que es pública, de acuerdo a la ley y a la Constitución, tanto la Constitución del 86 como la Constitución del 91, pero que por arte de magia terminaba en manos de un hacendado que corría la cerca. Y coronel, la policía le ayudaba a correr la cerca. Contra la Constitución y contra la ley. Y cuando el campesinado rompía la cerca, tratando de recuperar el concepto constitucional y legal de que esa tierra era de uso comunal para todo el que quisiera usarla de alguna manera, junto a la ciénaga, junto a los afluentes de agua, entonces aparecían muertos los campesinos, ahogados en la ciénaga o tirados en la ciénaga, y una historia de masacre comenzó a aparecer, historia de masacres que a mí me tocó denunciar como congresista en el Parlamento de Colombia. Quienes hacían las listas de los campesinos que iban a asesinar por la noche eran los que hacían las leyes por la mañana, los señores senadores del departamento de Sucre, los señores gobernadores del departamento de Sucre. Uno lo nombraron embajador en Milán, Italia, cónsul. El que mató al alcalde del Roble. 40 años condenado por asesinato, creo yo. Y otro, el senador García Romero de Ovejas. Ese sí hay que disculpar porque mal educado por allá. El senador García Romero también purga una larga condena por ser autor del asesinato del alcalde del Roble. No eran los gatilleros que le dispararon al cuerpo los verdaderos asesinos. Eran los que querían que no hubiera un movimiento campesino fuerte en esta región y en el departamento de Sucre. Compañero coronel de la policía, un coronel fue aliado del asesinato, el coronel Norman Arango. Por eso la fuerza pública no se puede vincular a los asesinos. Por eso, de alguna manera, educándose desde las bases hasta los más altos mandos de todas las ramas de la fuerza pública, debe entenderse que el gran mensaje de Bolívar, cuando dijo en alguna oportunidad: maldito el soldado que voltee el fusil contra el pueblo, no hablaba de fusil, hablaba de la espada en ese entonces. Estaba diciendo una gran verdad, porque en ese momento la inmensa mayoría del pueblo colombiano, éramos como 3 o 4 millones de habitantes en todo este territorio colombiano, eran la mayoría campesinos y campesinas de la tierra, negros, indígenas y mestizos. Las ciudades eran apenas aldeas y el ejército libertador eran 3.000 hombres y mujeres, todos también de origen campesino. Y él sabía que el fundamento de la nación, que la posibilidad de construir una república, una democracia, como su bandera tricolor, alguna vez usó otra en el decreto de la guerra a muerte, que después él anuló porque sabía que las guerras jamás deben ser a muerte, sino que el mejor camino de un pueblo es construir la paz. Y por eso se reunió con Murillo. Él sabía que sin campesinado no podía haber una nación. Y hoy sí que nos estamos dando cuenta de ese enorme mensaje. Cuando se va a las tierras del Micay, que me reuní antes de partir a Galápagos, una tierra hermosa, mágica, allá en las islas del Pacífico, que algún día fueron de la Gran Colombia.
Allí antes me reuní con los líderes del Cañón del Micay en el Cauca, cultivadores de hoja de coca, y en una región violentísima. Y pudimos entender que no se trataba de extinguir a los campesinos que están allí, ni quemarles sus ranchos, ni asustarlos, sino que se trataba de hacer un pacto que permitiera transformar la región. Y allí entendí a cabalidad la frase de Bolívar, porque es con el campesinado que podemos construir una Colombia. Sin el campesinado, nada. No podremos hacerlo. Nos mataremos los unos a los otros como venimos haciendo en los últimos 75 años, por generaciones, y no encontraremos una patria. Por eso la fuerza pública, se lo digo aquí y es una orden de su comandante en jefe, debe abrazar al humilde, debe defender los derechos y las libertades constitucionales y legales del pueblo campesino de Sucre, de Córdoba, de la región. Porque eso no solamente hará y construirá justicia social, no solamente construirá una fuerza pública poderosísima, porque el poder del ejército, el poder de la policía no es el tamaño o la marca del fusil, sino que es el amor del pueblo, es el corazón del pueblo. Eso hace que el arma sea indestructible, eso hace que la fuerza pública pueda al lado del pueblo construir una patria, como nos la merecemos las generaciones que están por venir en Colombia. Aquí abrimos primero la tierra. Uso común, dice la ley, dice la Constitución, inenajenable. ¿Qué significa esa palabra? Que no se vende, que es propiedad pública. Todos los playones, allí donde llega el agua en su máximo nivel cuando hay invierno, es tierra pública, de uso común. Y la policía y el ejército deben garantizar el acceso. Los procedimientos administrativos para ello están en curso. No puede haber cercas en los playones. Esa es una actitud ilegal. Y quien lo haga, quien ponga ilícitamente una cerca en propiedad de uso común, debe ser conducido a la justicia colombiana porque está cometiendo un delito. No importa si hace un carnero asado e invita el domingo a los jueces, al alcalde, a los mandos. No, no es con un sancocho, es con la ley en la mano. Y la ley en la mano defiende al campesinado de Colombia. El año entrante será un año definitivo. Será la prueba de si este gobierno es el cambio o no. Vamos a comenzarlo después de las novenas, después del Año Nuevo. Ojalá se reúna el Comité Nacional de Reforma Agraria, porque el año entrante tenemos que duplicar el esfuerzo. Si llegamos a 300.000 hectáreas, hay que volverlas 600.000. Y es en el Caribe, es en el Magdalena Medio, es donde la tierra es fértil. Donde la tierra es fértil. Porque al campesinado no se le puede entregar desiertos, páramos, lugares donde no se puede cultivar. También el año entrante van a intentar, no como nos reelegimos, como ustedes gritan aquí, sino como nos sacan a gorrazos del Palacio de Nariño. La clase política
de esta región, que es mi región, se reúne para ver cómo a través de los votos de la Comisión de Acusaciones, ya algunos de sus miembros votaron en contra de la ley de financiamiento, que era la ley para resguardar la economía nacional y para auspiciar que creciera el turismo, que bajaran las tarifas de la energía eléctrica, que se pudiera incentivar aún más el campo. Ese es el indicador, más ciertas sentencias que en contra de la sentencia de la Corte Constitucional facilitan ese camino. Yo les propongo una tarea en caso de que eso suceda. La gran marcha campesina de los años 71, que arrancó desde Sincelejo y llegó a Bogotá, pero esta vez no con 50,000 campesinos, como hace 55 años, sino con centenares de miles de campesinos y campesinas de Colombia, deben llegar a la ciudad de Bogotá para defender la Constitución y la ley, que dice que el pueblo a través del voto popular es el que manda, es el que decide, y no la politiquería corrupta que quiere otra vez adueñarse de tierras, adueñarse de vidas, enfrentar con las armas públicas a los jóvenes, volver a una historia de sangre y corrupción que este país no se merece, porque este país lo que se merece es que la gente que trabaja sea la dueña del poder, es que la gente que estudia sea la dueña del poder, es que la gente mujer sea la dueña del poder, es que el campesinado de Colombia sea el dueño genuino del poder. Así lo ordena la Constitución en su artículo primero de los pilares fundamentales, y así lo haremos respetar. No importa mi vida en ese esfuerzo, es el momento, ellos quieren determinarlo y nosotros debemos responder como el pueblo de Bolívar, como el pueblo de Gaitán, como el pueblo de Colombia. Más tierra en Sucre, Harman y ministra. Más tierra para el campesinado. Claro que hay que sembrar más alimentos. Claro que hay que crear centros de acopio. Claro que hay que poner ese puerto allá en Tolú, Coveñas, al servicio de la exportación de la producción alimenticia de la región. Claro que hay que poner cuartos fríos para congelar los excesos de producción que pueda haber de vez en vez, para proteger el precio y los ingresos del campesinado. Claro que no es trayendo el gas, ahí critico al compañero que me precedió, es el panel solar, ojo, es el panel solar el que puede calentar los alimentos y traer luz al hogar sin contaminar el medio ambiente y protegiendo los pulmones de quien hoy usa la leña. Es la escuela, el colegio, lo que debe producir una juventud campesina que quiera quedarse en la región. El día en que el joven y la joven decida no irse a los Miamis, sea como sea, no irse a la ciudad de Bogotá, donde quizás no espera ningún futuro, sino quedarse aquí para entregar el conocimiento a la tierra, a la familia, a la región. Ese día podremos decir que hemos construido un país en paz, un país justo, un país que sea una república que merezca la pena llamarse Colombia, la tierra de Bolívar, la tierra de la libertad. Gracias a todas y todos por haberme escuchado. Que disfruten el uso común de los playones bajos del complejo cenagoso Machado. ¡Que viva Colombia!
Que viva Colombia, potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.